Bienvenidos. Para dar inicio a esta actividad, solicito de la manera más atenta a nuestra audiencia cuidar que los micrófonos estén en modo de silencio para evitar cualquier interferencia. Muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días, maestra Rosy. Buen día. Bien, pues comenzamos. Comenzamos con nuestra actividad del coloquio, el quinto coloquio de investigación educativa. Aprender algo en la vida a través del hacer desarrolla, cultiva y fortalece mucho más que aprender solo a través de la comunicación de ideas. En nombre del personal directivo, docente y de apoyo a la educación de la Escuela Normal Valle del Mezquital, damos la más cordial bienvenida al quinto coloquio institucional Proyectos de Investigación en la Formación Inicial Docente, que en modalidad virtual presenta la Coordinación de Investigación Educativa de nuestra Casa de Estudios, con el propósito de propiciar espacios de análisis y reflexión que inciden de manera directa en la formación de quienes hoy se fortalecen en su proceso de profesionalización y que en esta quinta edición comparten enfoques teóricos, metodológicos y técnicos de la construcción de objetos de estudio. Solicito de la manera más respetuosa la participación del maestro Benigno Sánchez Naranjo, encargado de la dirección de la Escuela Normal Valle del Mezquital, quien tiene a bien dar un mensaje de bienvenida para dar formal inicio a esta actividad académica. Gracias, maestra Elizabeth. Buenos días a todos. Es un gusto podernos saludar a través de esta plataforma, a través de este medio que permite vencer las distancias que esta epidemia nos ha generado, con el gusto de saludarnos y vernos que están bien. Pues dentro del marco de nuestras actividades, a efecto de seguir con el servicio educativo que presta la Escuela Normal, pues se han buscado la manera de dar continuidad a acciones como estas, como es este coloquio que atinadamente coordina el área de investigación educativa de la Escuela Normal Valle del Mezquital, orientado a fortalecer esas habilidades que se adquieren en el transcurso de la formación docente inicial, a efecto de que nuestros estudiantes vayan consolidando sus habilidades y las puedan poner en práctica en el último semestre en el que tendrán que hacer un documento recepcional a fin de poder titularse y obtener el grado de licenciatura. Pues esta es la idea de generar nuevos espacios de aprendizaje, ¿no? Reforzar lo que se ve en el aula, y en este sentido va la orientación de este coloquio, que tiene que ver con la cuestión de la investigación, un factor muy elemental en la formación del docente, en la medida que, pues, que vamos a incursionar o que se incursiona en un fenómeno amplio y vasto como lo es el ámbito educativo, en donde concurren muchas situaciones que interfieren en nuestra práctica profesional. Pues con este coloquio pretendemos adquirir elementos o revalorar estos aprendizajes que se han dado en el aula respecto a la investigación. Y pues la investigación no es más otra cosa que buscar nuevos conocimientos a partir de una sistematización de experiencias al alcance de todos, ¿no? La investigación no es como comúnmente se piensa, no está destinada a grandes mentes. Todos podemos hacer investigación en la medida que nos quitemos este temor, en la medida en que aprendamos a ser ordenados en las experiencias que uno retoma, ¿no? Y para esto, pues también aprovecho para darle la bienvenida al doctor Víctor Espinosa, que nos va a ilustrar con su experiencia y su conocimiento en el ámbito de la investigación, a efecto de que reforcemos todo lo aprendido en el aula, ¿no? Pues me da gusto ser partícipe de esta actividad. Pues bienvenidos a todos, y que ojalá al término de esta actividad, pues
nos vayamos con la satisfacción de haber aprendido algo nuevo y que sobre todo nos sirva a todos para mejorar nuestra acción, mejorar nuestro desempeño en esta tarea que es formar a los futuros formadores y a los jóvenes, pues también que les permita tener mejores herramientas para que puedan ser aplicadas en la apropiación y la generación del conocimiento que se dan durante su formación. Bienvenidos a todos, enhorabuena y felicidades por estar aquí. Gracias. Muchas gracias, maestro Benigno. Nadie educa a nadie. Nadie se educa a sí mismo. Los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo. Paulo Freire. En siguiente orden, cedo la palabra a la maestra Sandra Mellani García Pérez, quien hará la presentación de nuestro conferencista invitado. Gracias, maestra. Muy buenos días a todos. Saludo a todo el auditorio que nos acompaña en esta actividad y en especial al doctor Víctor Ambrosio Espinosa Chávez, quien estará dictando la conferencia magistral de este quinto coloquio institucional. Y, doctor, siempre es un gusto contar con su presencia y con sus aportaciones en nuestra escuela normal para el alumnado y para todos los docentes. Y antes de comenzar para presentar la conferencia, daré lectura a los datos de la trayectoria académica del doctor Espinosa. El doctor Víctor Ambrosio Espinosa Chávez cuenta con una sólida preparación académica que incluye su formación como docente en la normal elemental, en la Escuela Normal número 16 del Estado. Cuenta con las licenciaturas en Educación Media en el área de Ciencias Sociales en la Normal Superior número 2 del Estado de México, con una licenciatura en Pedagogía en la especialidad de Pedagogía en la Normal Superior número 2 del Estado de México y con una licenciatura en Sociología por la UNAM. También cuenta con diversos diplomados, voy a mencionar algunos, en investigación social a través de las imágenes en movimiento, en filosofía de las ciencias sociales, antropología visual, hitos en la historia de la hermenéutica, arquitectura religiosa virreinal, así como con una especialización en administración, planeación y desarrollo de instituciones educativas por el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México. El doctor tiene una maestría en Ciencias de la Educación por el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México y una maestría en Historia de México por la Universidad Latinoamericana, así como el doctorado en Ciencias de la Educación por el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México. Ha realizado diversas publicaciones en revistas de investigación educativa de tipo nacional e internacional y publicaciones de libros. Mencionaré algunos, como la revista educativa, donde publicó el artículo Las prácticas pedagógicas, una experiencia significativa en la formación de docentes. Otra de las publicaciones también ha sido en la revista Suma 1, respecto a la investigación educativa en las escuelas normales del Estado de México, con las concepciones y experiencias en torno a la construcción del documento recepcional para la formación de docentes de educación básica, esto en la versión electrónica de la revista. También ha participado como coordinador y colaborador en capítulos de libros y en libros, como el libro Desde los agentes educativos, sujetos educativos y contextos diferenciados, y como coordinador del libro Ámbitos clave en la formación inicial docente. Ha participado en congresos nacionales e internacionales, por mencionar algunos, el COMIE, CONLES y CONICEN. Asimismo, ha participado en el diseño de los cursos de la malla curricular del Plan 2012 y 2018 de la licenciatura en Educación Primaria. Además, fue diseñador de ítems para las evaluaciones de los estudiantes de educación normal organizado por Ceneval. Pertenece a la Asociación Mexicana de Historia Oral.
Bueno, estos son solo algunos de los datos relevantes de la trayectoria del doctor. Y bueno, sin más preámbulo, daremos el espacio para su participación en la conferencia magistral, la construcción de proyectos de investigación. Adelante, doctor. Muy buenos días, muchas gracias, maestra Sandra. Qué amable por hacer la presentación. Pues también enviarles un afectuoso saludos, un abrazo fraterno que necesitamos ya después de un año de estar en confinamiento. Necesitamos un poco nuestro acercamiento que ya en otros momentos hemos tenido. Maestro Benigno Sánchez, un abrazo. Saludos a la maestra Antonieta Holguín, que pues nos hizo el favor de invitarnos. Por supuesto, a todos ustedes y maestras, maestros de esta bella Escuela Normal Valle del Mezquital, que pues como recuerdo esos paisajes tan bonitos que tienen alrededor, y pues se extraña, ¿no? Se extraña estar en ese ambiente de aire libre, con mucha frescura, ¿no? Y por supuesto los jardines de la escuela. Un abrazo para todos los estudiantes, las alumnas de esta bonita Escuela Normal. Y bueno, pues respondiendo un poco a la invitación de hablar sobre la trayectoria de investigación, yo quiero presentarles unas diapositivas para que hagamos una invitación a los estudiantes para que se incorporen a este trabajo tan bonito que he venido realizando durante 28 años, que por fortuna he trabajado en una escuela normal y que me ha dado la oportunidad de hacer un trabajo de investigación a lo largo de todo este tiempo. Pues quiero compartir con ustedes estas diapositivas, si me permiten habilitar la presentación. Muchas gracias. Bien, ustedes me dicen si va avanzando la diapositiva, si se observa, porque luego de repente la tecnología nos falla un poquito. El título de esta presentación es la construcción de proyectos de investigación, pero yo le puse un subtítulo con la idea de invitar a nobles investigadores, por supuesto, de esta bonita Escuela Normal Valle del Mezquital, para que se incorporen a esta tarea, no solamente como un rasgo o una característica del perfil de egreso, de la formación de docentes, sino también para la vida profesional. Y bueno, ya el maestro Benigno nos adelantaba, pues, ¿qué se entiende por investigar? ¿No? Esta idea de búsqueda, de descubrimiento, la idea también de una posibilidad para construir nuevos conocimientos, interrogarnos sobre nuestro propio quehacer, experimentar nuevas posibilidades para saber más de nuestra tarea o de la función que tenemos en la docencia, en el campo de la educación. Bien, pero ¿qué buscamos o qué intentamos construir? Pues algo, yo recupero aquí a Paul Ricoeur, que dice que siempre estamos en un proceso de búsqueda de algo o de alguien. Puede ser una nueva información o un conocimiento, pero finalmente quiero señalar que lo que me interesa ahora compartir con ustedes es qué pasa con el sujeto que hace investigación. ¿Cómo nos vemos nosotros afectados por esa tarea que para mí ha sido una experiencia fabulosa, el hecho de desarrollar un trabajo de investigación, porque eso abre la posibilidad a recorrer otros mundos,
No solamente el mundo de la lectura, que es un panorama amplísimo, la idea de acceder de forma permanente a la lectura, al análisis de textos, al conocimiento que otros ya nos han compartido a través de los textos. Bueno, pues esta vía hacia otros mundos se abre con la idea de buscar, de descubrir, de construir algo. Explicar, por supuesto, algo que recupero de Jorge La Rosa, eso que nos atraviesa, eso que se nos incorpora no solamente al cuerpo, al alma, al espíritu, al pensamiento. Eso que se nos queda es una huella importante para el sujeto. Eso que vamos conociendo, esos ambientes, escenarios, personajes que vamos conociendo y que vamos ampliando nuestra frontera de comprensión, nos permite acceder a algo que se nos queda, que nos atraviesa y que ahí se queda como una huella. Y esa huella nos va a servir para el futuro, para poder actuar de otra manera, para comprender nuestro propio ser, quiénes somos, qué hacemos, con quién convivimos. Y entonces hay una tarea de la investigación es que nos afecta, nos altera y de alguna manera nos modifica, nos transforma y eso implica empezar a cambiar esta idea de estaticidad. Ahora necesitamos ser dinámicos, cambiar permanentemente, tener una idea de movimiento para romper estas fronteras del conocimiento que siempre se tienen como un obstáculo epistemológico, diría Bachelard, ¿no? Entonces, la investigación abre caminos, nos convierte en un elemento clave para la propia nutrición del ser. Y bueno, pues en ese sentido quiero compartir en unos cuantos minutos estas ideas de lo que implica la investigación o ha implicado para mí hacer investigación y que quiero convocarlos, invitarlos a que ustedes continúen con esta tarea de investigar. Primero es la incertidumbre. Esta imagen que tenemos aquí en pantalla son mariposas que nos revolotean y que nos hacen pensar. Pero ¿qué son? Esta es una metáfora muy bonita porque todo eso que nos interrogamos, nos preguntamos, de alguna manera nos hace reflexionar sobre el mundo que estamos viviendo. Y ahora que estamos en esta situación de pandemia, pues hay muchos fenómenos que se cruzan por nuestra mente y que nos generan esta incertidumbre. Pero la incertidumbre es un ambiente, es un estado necesario porque nos genera preguntas. Y las preguntas es el elemento clave para la construcción de un conocimiento a futuro. Entonces yo quiero compartirles una terna de preguntas que me he planteado a lo largo de varios años para mi trabajo de investigación. Entonces, primero, ¿por qué quiero saber sobre la escritura de los otros? ¿Por qué quiero saber? Entonces, la pregunta que uno se hace no es solamente sobre la tarea de la escritura, como ha sido en mi caso, pues la experiencia que quiero compartir con ustedes, no solamente es la escritura de los otros, sino es mi propia escritura, mi propia experiencia de escribir. Y entonces una de las preguntas que me revolotean es, ¿por qué el sujeto quiere saber sobre lo que desea conocer? El tema, el objeto de estudio, la idea de la práctica de los otros, las prácticas sociales, las prácticas culturales, el desarrollo económico del país. Entonces, ¿por qué queremos saber? Esa es una inquietud personal que el investigador siempre va a buscar. La otra es, ¿por qué necesito conocer? ¿Por qué buscamos saber más? Y esto es por naturaleza del ser humano que deseamos
tener un espacio de conocimiento permanente. Entonces aquí la reflexión es, pues, ¿por qué queremos saber y qué necesito conocer? Y la pregunta es, ¿por qué necesito conocer el poder que siente el escritor al escribir? Entonces reconozco que hay un poder, pero este poder me lleva a no solamente a una palabra que es poder, sino al impacto que tiene esa palabra en mi contexto o en el contexto de los escritores. Entonces aquí ustedes verán que ya la pregunta ¿por qué necesito conocer? Me lanza a la búsqueda de una explicación o de una comprensión de lo que ocurre con lo que estoy investigando en este campo de la escritura. Y bueno, estas preguntas que para mí han sido fundamentales para la búsqueda de información, la búsqueda de una mayor comprensión de los sujetos que escribimos, pues son personales. Pero luego vienen las preguntas que se lanzan para la explicación o comprensión de los otros. Cómo expresa el escritor las emociones que lo impactan, los sentimientos o pasiones que tiene. Y entonces aquí ustedes verán, la flecha señala que esas preguntas que inicialmente son personales, pues después se convierten en una herramienta para la búsqueda, para la exploración, para la aventura del conocimiento sobre un campo disciplinar, que podría ser aquí la escritura, que podría ser aquí la educación. Entonces, la incertidumbre es una herramienta fundamental para el investigador. En ese sentido, no conocer nos convoca a la búsqueda. Y ahí el reto inicial es trabajar precisamente con la búsqueda. Vamos a ver entonces, otro elemento que quiero compartir con ustedes es, si bien hay incertidumbre, pero también hay una seducción. Nos sentimos atraídos, nos sentimos atrapados y nos sentimos en este vínculo con nuestro objeto, con los sujetos que están participando con nosotros y nos enamoramos. Hay una construcción muy bonita porque siempre estamos pensando en lo que ocurre con nuestro objeto de estudio, ese gran tema que estamos nosotros tratando de encontrar una razón, una explicación, una evaluación de este quehacer, ¿no? O del movimiento de nuestro objeto de estudio. Entonces, hay un atrapamiento del investigador con su objeto de estudio, su gran tema, y entonces uno dice, pues hay un proceso de enamoramiento. ¿Y por qué ocurre este fenómeno? ¿Por qué esta seducción? Pues porque cuando uno busca información, observa que la vida se multiplica. Ya no es uno, sino son otros. Y ya no es uno como en solitario, sino que ahora ya trabajamos en conjunto. La investigación se hace en grupo. Siempre necesitamos de alguien que algunos autores han denominado, pues, nuestros informantes clave, los sujetos que participan en la investigación. Todos nosotros hacemos un conjunto de elementos que se vinculan para poder construir un conocimiento. Entonces, la vida se multiplica. La vida se convierte en un elemento clave para el investigador. Y es la vida personal y la vida de los otros. Y esto nos lleva a la búsqueda de una autonomía. Algunos colegas le han llamado o lo han denominado a este proceso como un mecanismo de agencia, una forma de vincularse con el saber, pero desde lo que nos interesa. La búsqueda de un objeto de estudio implica buscar nuestros intereses vinculados a el campo disciplinar, a la vida profesional, a las herramientas, a los métodos, a las técnicas para la enseñanza y para el aprendizaje en nuestro caso. Entonces, la autonomía se busca, algunos decimos se rasca, se aventura, ¿no? Para poder, primero,
desestructurar nuestra forma de pensar y de sentir este mundo. Necesitamos romper nuestros paradigmas, nuestras experiencias pasadas y convertirlas en un elemento de incertidumbre para que más adelante nos podamos seducir con todo el campo que se nos ofrece en torno a la búsqueda de algo o de alguien o de un fenómeno que seguramente nos va a dejar nuevas experiencias. Y bueno, en este sentido, pues una tarea del investigador es desafiar ese saber preestablecido. Algo ya conocemos, algo ya sabemos, pero necesitamos ser sujetos inconformes. No buscar lo inmediato, lo accesible o lo fácil, sino buscar su grado de complejidad. Debatir con quienes estén involucrados, sean autores, sean teorías, sean sujetos que nos acompañen en la vida cotidiana. Necesitamos un diálogo, una comunicación. Y entonces aquí la tarea del investigador es, pues, abrir su lenguaje, abrir ese mundo que inicialmente tenemos para poder ir construyendo otros mundos posibles. Bien, pues entonces la tarea del investigador es buscar nuevas rutas para la vida. No solamente es pensar en que vamos a buscar una posible explicación, una posible comprensión de las formas en las que actuamos los docentes en la educación básica o la forma en cómo los niños están aprendiendo en sus condiciones, escenarios o ambientes, sino también porque necesitamos ampliar estas fronteras para la intervención. Y eso seguramente nos permitirá saber un poco más y atrevernos a modificar, a mejorar, a transformar nuestra vida profesional. Quiero compartir con ustedes esta imagen una de mis exalumnas, ahora compañera docente y excelente investigadora. Ella hizo su tesis sobre las imágenes que generan los niños cuando hacen una tarea o dibujan, y entonces ahí va construyendo un significado de lo que implica el aprendizaje para los niños. Vane, que es la chica que está aquí de uniforme, pues nos ha enseñado mucho lo que implica hacer una investigación con imágenes. Y eso ha sido fabuloso porque no solamente ha logrado construir su tesis de investigación, sino que, como ustedes pueden ver, cuando la presenta o cuando presenta sus avances, pues hay gente compañeras que se interesan por su tema y entonces lo que hacen es dialogar. Y ahí es en donde les digo, se convierten ya en expertos sobre el tema, van compartiendo el conocimiento y se abren estas posibilidades de comunicación. Y por supuesto que se disfruta, ¿no? Entonces la seducción también tiene mucho que ver con el placer, el gusto, el disfrute que uno tiene al estar en contacto con nuestro objeto de estudio y empezar a construir un conocimiento diverso. Quiero señalar que yo parto mucho de que investigar tiene que ver con también nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar en el mundo. En ese sentido, investigar es una narración autobiográfica. Uno busca, organiza, documenta, evalúa. ¿Para qué? Para elaborar una producción académica que le vamos a denominar un trabajo de investigación, un informe, una tesis, pero que finalmente eso tiene que ver con cómo comprendemos e interpretamos el mundo que vivimos. Entonces tiene que ser una narración, por supuesto, con tintes autobiográficos, con una identidad narrativa, pero que se desenvuelve en un ambiente académico, en una disciplina, en un campo profesional. Y a eso es a lo que vamos a denominar una investigación educativa. Pero no dejamos de lado que todo eso tiene que ver
con nuestra trayectoria de vida. Si bien algunos autores dicen, andan en búsqueda de la verdad desde un campo objetivo, desde una noción de verosimilitud, y yo no descarto que se nos atraviesa también nuestra forma de sentir, de pensar, el mundo que nos toca vivir, de actuar, ¿no? Entonces, tenemos si bien la búsqueda de una noción de objetividad, también una noción de subjetividad que se juntan para generar un conocimiento sobre este objeto de estudio que estamos buscando, o que de alguna manera estamos construyendo. Y hay, por supuesto, este proceso de distanciamiento. ¿Qué se entiende por distanciamiento? Es casi siempre nosotros les decimos a los chicos, a los estudiantes, que abran la posibilidad de un distanciamiento de sí mismos con los otros, de sí mismos con el objeto de estudio. Pero ¿qué implica entonces hacer este distanciamiento? Yo digo que este distanciamiento nos involucra más en el proceso de investigación que nos separe, ¿no? No se entiende como una separación, sino como la posibilidad de entrar y salir, a mirar, a vernos, a mirar a los otros, a observarlos, a observar sus prácticas, pero también estar involucrados. En ese sentido, sabemos cuando estamos hablando de nosotros como una narración autobiográfica, pero también reconocemos cuando los otros están aportando una información o nos están vinculando a un proceso de construcción de conocimiento diferente. Bien, pues entonces, este distanciamiento lo voy a vincular a lo que hace la investigación con nosotros. Primero, pues la imagen busco que nos lleve a pensar para sí mismos, a pensar para nosotros, a pensarnos en un ambiente de aprendizaje, en un ambiente de enseñanza, en un ambiente de relación con los otros. Y entonces, lo que nos convoca a pensar primero sobre nosotros es también reconocer el espacio de los otros. Entonces, este primer distanciamiento, porque siempre les decimos, pues toma la teoría, vincúlala al material empírico y analiza, reflexiona, y entonces muchos han preguntado, pues, ¿cómo entramos a ese proceso, ¿no? Que es la construcción de un conocimiento sobre este objeto de estudio. Pensar sobre sí y pensar sobre los otros. Esto es un primer elemento. ¿Cómo nos implicamos con los diversos escenarios y con nuestras acciones? ¿Qué hago yo? ¿Qué hacen los otros? ¿Cómo empiezo a documentar este mundo que me toca vivir, pero que también los otros tienen su espacio para interpretarlo, para vivirlo, para participar en él de una manera diversa? Entonces, ¿cómo lo documentamos? Esto implica, pues, revisar, reflexionar, pero principalmente un reencontrarnos. Es decir, mirarnos en estos escenarios, observarnos y observar, documentar estas prácticas en las que nosotros estamos participando. Nos vemos involucrados. No solamente son los otros, sino también ellos en su acción nos alteran, nos mueven, nos transforman, y entonces ahí surge la pregunta: ¿por qué? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Quiénes? Este proceso de distanciamiento que ustedes pueden ver es muy sencillo dialogarlo, pero tiene un grado de complejidad cuando lo hacemos, que implica pensarnos en relación con los otros, en relación a los escenarios, a los contextos, en relación al tiempo, a la geografía, a las acciones de los sujetos, la forma en cómo documentamos, porque podemos decir, bueno, yo voy a observar, voy a registrar, voy a entrevistar, pero también puede ser que arme yo la posibilidad de una autobiografía o de una historia de vida, y entonces eso nos lleva a pensar también la forma en cómo la palabra del otro me atraviesa y me va haciendo cambiar, transformar mi punto de vista
sobre lo que estoy investigando. Entonces, aquí lo importante es reconocer que quienes hacemos investigación en el campo de las humanidades, siempre estamos buscando algo de lo propio, pero también de lo ajeno. Y recupero esta frase que ya antes Riquet la expone en uno de sus textos, que es la autobiografía intelectual de Paul Riquet. Dice, la vida no examinada no es digna de ser vivida. Sócrates. Esta vida no examinada quiere decir que la vivimos y la dejamos que fluya, que pase. Pero si nos detenemos un instante para pensarnos, para vivirnos, para registrarnos, entonces esa vida va a ser digna porque nos brindará un saber, un conocimiento, una forma de actuar diferente. Y bueno, pues este es un proceso de distanciamiento que nos involucra, que no nos distancia y que no nos separa, sino que nos vincula. En este proceso de construcción del conocimiento. Un investigador vive para el saber, para el conocimiento, y eso se vincula a nuestra trayectoria de vida. No la pensemos solamente como un espacio para el aula o para la formación inicial. Esta construcción permanente de conocimiento, basada en la búsqueda objetividad-subjetividad, en el vínculo de estos elementos a través de nuestra trayectoria de vida, es a futuro, es permanente. Esta es la principal invitación para que todos y todas ustedes como estudiantes que van a presentar hoy un trabajo interesante en su 5º coloquio, pues lo vean como un enriquecimiento de nuestra formación inicial que va a trascender a la vida profesional. Más ahora que necesitamos la movilidad, la adaptación a nuevas posibilidades de enseñanza y de aprendizaje. Yo creo que los escenarios de la pandemia nos han dejado incertidumbre, pero también ciertas metas, procesos para que nosotros nos podamos atrever a buscar nuevos conocimientos, nuevas formas de actuar en la docencia, nuevas estrategias de aprendizaje, aprovechar los medios o los escenarios que tenemos y ampliar la experiencia personal. Y la experiencia, por supuesto, promover la experiencia de los otros, un nuevo ambiente para la enseñanza y para el aprendizaje. Quiero señalar que investigar en el campo educativo, pues lo hemos separado entre estas líneas de correspondencia de verificación, que es la objetividad, y la comprensión de sí de los otros, que es también un campo mucho más subjetivo. En realidad, yo he encontrado que se vinculan, que el objeto de estudio puede tener estos dos elementos y que, o puede jugar con más, por supuesto, con muchas más posibilidades, pero lo más importante es lo que se nutre en el investigador y cómo se genera un compromiso para la sociedad, para la infancia o las infancias que hay a lo largo de nuestra experiencia en la vida profesional. Entonces, pues, una invitación es a que la investigación se haga una herramienta de vida cotidiana a lo largo de nuestra trayectoria de vida. Y bueno, para ir cerrando esta idea y poder escuchar si hay alguna participación, alguna interrogante que ustedes quieran hacer de este trabajo, pues yo quiero cerrar con lo que hemos llamado una implicación del investigador con su investigación, con su trabajo de investigación. Primero, pues recuperar que la incertidumbre y los momentos de seducción nos llevan siempre a expectativas. Preguntas que se hacen inicialmente quizás para uno mismo y que más adelante se van convirtiendo en preguntas sobre y para los otros y que los otros nos van a replantear. Siempre el otro nos va a dar la posibilidad de modificar
nuestras preguntas, nuestras interrogantes, porque ellos tienen también un proceso de interpretación de su mundo que puede ser variado y diferente del nuestro. Entonces, el vínculo con el otro siempre nos van a modificar estas interrogantes iniciales que hemos planteado nosotros. Y a eso le vamos a llamar una quiebra o sorpresa. Cómo lo que inicialmente nos llama la atención, más adelante se va a modificar, se va a convertir en una situación sorpresiva y que nos va a llevar a nuevas interrogantes, a una reformulación de significados, a este proceso de pensarnos, a estos mecanismos de documentación que nos implica conocer más a profundidad nuestro objeto de estudio y quizás hasta reformular nuestras propias prácticas, ¿no? Yo encuentro que la lectura y la escritura son dos prácticas fundamentales para hacer investigación y eso será permanente, pero inicialmente como empezamos a leer, después de varios ejercicios de lectura, pues nuestra lectura cambia, es más analítica y cuestiona a los autores, ya no solamente los asumimos, ya no solo asumimos su palabra, sino que ahora la discutimos, la cuestionamos e iniciamos un proceso de construcción diverso sobre lo que nos comparten otros que han avanzado en este campo de la educación. El cuarto elemento es pues la reconstrucción del objeto de estudio. No hay un objeto de estudio que sea estático, hay un desarrollo. Heidegger dice, hay un refinamiento de la cosa misma, es decir, lo vamos conociendo con mayor profundidad, cada vez sabemos más de las características y eso hace que nosotros tengamos también un proceso de reconstrucción como investigadores. Hay una transformación en el investigador y, por supuesto, la construcción de un aporte al campo disciplinar. En ese sentido, pues yo le apuesto mucho que ahora en su coloquio ustedes no solamente compartan la experiencia del objeto de estudio, sino su propia experiencia, sus propios aprendizajes, su experiencia como eso que les atraviesa el cuerpo, que les deja sensaciones, que les deja pensamientos, que les deja nuevas tareas o nuevas inquietudes. Y ahí este ciclo de que una pregunta me puede llevar al conocimiento de algo y al final eso me transforma y me está generando la opción de nuevas búsquedas. Ahí pues este hermoso ciclo en la construcción del conocimiento, de nuevos saberes. Y bueno, pues quiero compartirles aquí una imagen que en lo particular a mí me deja enorme satisfacción ver cuando nuestros colegas estudiantes, cuando nuestros tesistas, el trabajo de investigación ha tomado forma y ahora nos presentan los resultados. La tesis, el examen profesional, es un momento, es un ritual de paso, dicen algunos, pero nos lleva a potenciar la tarea del docente. La investigación lanza al docente a nuevas búsquedas, rompe estas fronteras de lo institucional, rompe las fronteras de un plan de estudios que ahora pues se cuestiona mucho también sobre lo que implica formarse en un tiempo cuando pues la incertidumbre es tan fuerte como en este confinamiento social o esta pandemia mundial, en donde ha puesto en crisis a diversos sectores y uno de ellos, por supuesto, la educación, ¿no? Entonces, la investigación se convierte en una herramienta fundamental en estos momentos para nuevas búsquedas, nuevos descubrimientos, aventurarse a modificar, a transformar, a innovar la práctica de los docentes.
Y bueno, quiero cerrar mi participación con esta bonita imagen que implica pensarnos como investigadores, porque estamos en una búsqueda, nos estamos aventurando a explorar y lo que podamos ir descubriendo siempre va a ser un elemento clave para nosotros como futuros docentes, y ya en la vida profesional seguramente nutrirá muchísimo la relación con sus estudiantes, con los padres de familia, con los colegas, y la investigación se convierte en un tema de discusión para estas futuras generaciones en el campo educativo. Pues agradezco mucho la oportunidad que me han brindado para compartir con ustedes estas ideas, y pues ahora quisiera tener un espacio breve para que si hubiera alguna pregunta, alguna participación, se los agradecería. Muchas gracias, maestra Antonieta Holguín, por la invitación, y pues les dejo el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor. Claro que sí, vamos a dar tiempo para que el auditorio pueda compartir algunas preguntas o comentarios. Seguramente que habrá algunas participaciones para profundizar más en esta reflexión que nos ha compartido el doctor Víctor Ambrosio. Entonces, vamos a pedir que las personas que quieran comentar o hacer alguna pregunta nos los indiquen a través del chat, no sé si está activo, o a través de abrir su micrófono y hacer la pregunta, plantear su participación. Sandy, levanté la manita tecnológica. Sí, claro que sí. También voy a abrir la lista de participantes para ver si están levantando la mano. Adelante, maestra. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer esta conferencia al doctor Víctor. Es maravilloso escuchar todas estas reflexiones en torno al proceso complejo de producir conocimiento. Y bueno, yo lo que a mí me gustaría mucho ahondar, y porque usted lo tocó, es que en este escenario de la pandemia, pues los mecanismos, las formas y procesos de producir conocimiento en algún sentido, o yo digo que amplio, ha cambiado. Usted tocaba un punto muy interesante respecto a lo que ha trabajado en el análisis, por ejemplo, de imágenes. Y yo diría que ahora como que es una prioridad en el proceso formativo de nosotros, formadores de docentes y de estudiantes, porque mucho de lo que obtenemos a través de entrevistas a lo mejor o de envío de evidencias se relaciona con audios, con videos y con fotografías. Entonces, hoy es una prioridad en la formación inicial de docentes y en nuestra propia formación como docentes normalistas, el reconocer que hay otro tipo de evidencias que vale la pena analizar de forma sistemática y de tener fundamentos al respecto. Y a mí sí me gustaría mucho que nos compartiera algunos referentes que a usted le parecen relevantes para como estrategia de análisis, que estábamos casados más con Bertel y cosas así para las entrevistas cara a cara o los aportes de muchos otros autores que se proponen en el trayecto de práctica y en lo de investigación en los primeros semestres. Pero creo que se tiene que enriquecer mucho esta parte y bueno, mejor ahí le dejo para que tenga usted la palabra en torno a ello, que yo estoy súper interesada que nos pudiera dar elementos para el análisis de videos, bueno, si estuviera a su alcance, de videos, de fotografías, de cosas que usted ha trabajado. Muchísimas gracias. Sí, doctora Lupita, un abrazo fraterno. Siempre es gusto saludarla. Muchas gracias por el planteamiento. En efecto, la pandemia pues nos ha llevado a estar en un confinamiento que pues lo sufrimos por el encierro, pero también lo disfrutamos porque nos ha permitido ampliar las fronteras con los otros a través de estos medios digitales. Entonces, aprender el manejo de estos medios digitales ha sido algo coyuntural para la educación. Y bueno, ya hace algunos años se planteaba el tema de la etnografía digital y que, por ejemplo, los antropólogos, los sociólogos,
Ahora en pandemia y antes, pues por una situación de conflictos sociales en territorios indígenas o pueblos marginados, pues tenían que hacer a través de lo virtual, ¿no? Entonces, ahora trabajamos con entrevistas o ciberentrevistas, entrevistas a distancia. Desarrollamos un trabajo para la construcción de imágenes, es decir, elaboramos videos o tomamos fotografías y trabajamos con estas imágenes de tal manera que implica primero conocer un poco sobre la composición, elementos claves, ¿no? Como para poder manejar las imágenes que pueden ser la fotografía, la imagen en movimiento como los videos o también se está trabajando mucho con los documentales, ¿no? Hacer estos documentales personales, una especie de lo que algunos autores han llamado un cine doméstico. Este cine doméstico es muy bonito porque también lo hacen los niños, las familias, los estudiantes en su proceso de formación como docentes. Entonces, todos estos elementos se nos abren a la posibilidad de análisis. Yo quiero tocar pues una de las alternativas que yo he estado usando, que son el campo de la semiótica, los signos, los significados y esto que llamaremos esas huellas que se van registrando en la imagen. Entonces, la semiótica, que es un campo muy bonito que ha venido trabajando pues ya muchísimos años, nos permite analizar pues quiénes intervienen, cuáles son sus prácticas a distancia de manera digital, cómo se hace la composición de del escenario, de las prácticas sociales o culturales que estamos registrando, qué significan. Entonces, ahí hay una herramienta fundamental para trabajar con la imagen y me parece que ahora pues muchos estaban preocupados porque decían, ¿y ahora la práctica cómo la vamos a analizar? Pues tenemos una forma de documentar las prácticas a través de estos videos, ¿no? Que comparten los niños. Yo recientemente vi algunos materiales de colegas que le pidieron a los niños que hicieran un pequeño documental de cómo están viviendo y qué sienten, que los escenarios, qué sienten en este ambiente de encierro. Y hubo un video que me llamó mucho la atención de un niño que viajó de la Ciudad de México a Puebla, a un ranchito, y entonces hace el video pues en contacto con los animales, con las plantas, con el río, y de verdad que es fascinante poder ver los rostros de alegría, de gusto que sienten, de poder estar en ambientes más libres. Y ahí entonces nos da la posibilidad de construir una idea de lo que implica aprender en este confinamiento, en este proceso de pues conflicto sanitario que tenemos, ¿no? Me parece entonces que se nos abre la posibilidad amplísimo para trabajar con estos audios, con estos videos, con estos documentales, con este cine doméstico. Y bueno, pues me gustaría en algún momento compartir. Yo hice un trabajo reciente sobre el análisis de la fotografía. Está en proceso de dictaminación, pero pues con gusto podríamos compartir estos elementos que he recuperado de cómo se ha hecho la composición de la fotografía, qué ha significado para algunos fotógrafos capturar un recorte de esta realidad o de su realidad, o cómo modificamos la realidad a través de la imagen y también la interpretación. Entonces, creo que, doctora Lupita, tenemos un montón de herramientas aquí, pero lo importante es que ahora la pandemia nos ofrece estas posibilidades de mirar nuevas herramientas, nuevos métodos para un trabajo de construcción de conocimiento. Le agradezco mucho su participación y pues quizás más adelante tengamos oportunidad de compartir estos materiales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted.
Bien, hay espacio para una pregunta más y después continuar con la agenda del programa de hoy. No sé si hubiera alguna participación. Sí, me permite, Sí, maestra. adelante, maestro. Bueno, primero ofrezco una disculpa por el zumbido que se escucha, pero es mi máquina. Y yo le quiero plantear al doctor Víctor una cuestión que desde mi perspectiva genera un estrés y una alta carga de incertidumbre en nuestros estudiantes. Si bien es cierto que la tarea de la investigación es seductora y que quienes ya han andado un poco el camino de ese tipo de tareas, cuando se involucran con un objeto de estudio, es una aventura fascinante, porque efectivamente le lleva a uno a conocer cosas, a conocer más de uno y a comprender un poco el mundo. Pero algo que creo que le sucede a nuestros estudiantes es vivir esa suerte de estrés, esa suerte de incertidumbre, de no tener claridad de si lo que están haciendo se acerca un poco al relativo rigor científico que requiere un trabajo de titulación, por ejemplo, para quienes van a hacer un proyecto de titulación. Y entonces no sé si el doctor pudiera, y si es pertinente o no, semblantearnos cuáles podrían ser algunas de esas medidas precautorias que un investigador novel puede tomar para que sienta que está por el camino correcto y que el producto que va a obtener tiene el nivel necesario para ser considerado un trabajo académico. Toda cuenta que quien va a hacer un trabajo de titulación, pues tiene que cumplir con un mínimo de calidad. Y tengo la expectativa, la perspectiva yo de que a veces no logramos que el trabajo de acercamiento gradual que el estudiante tiene desde el primer semestre hasta cuando elabora un preproyecto, un proyecto, un protocolo de investigación para poder darle curso y con él titularse, tengo la suposición de que no siempre logramos ir llevando al estudiante de manera tal que vaya construyendo cada vez no solo una mayor perfección sobre las herramientas que utiliza, sino también que vaya construyendo una suerte de perspectiva más clara de qué es lo que involucra la tarea de investigación. Gracias, maestro. Un abrazo fraterno, maestro Juan. Es un tema súper interesante. Tenemos un par de minutitos, quizás seré muy breve para que no pasemos a afectar la actividad que sigue, pero yo creo que la rigurosidad que buscamos es en que la pregunta o las preguntas que se plantea el investigador busquen una frontera de conocimiento, un elemento clave, un vacío de información, algo sabemos, pero algo desconocemos. Entonces ahí, en ese punto clave, que es el vacío de información, pues tiene cabida la posibilidad de sistematizar con métodos, con técnicas, con herramientas, y entonces ahí hay un vínculo importante entre lo que es la pregunta, su teoría y sus herramientas. Entonces ahí ya tenemos un elemento que le vamos a denominar de rigurosidad, y eso pues es una tarea también de los formadores que nos convoca a dialogar con ellos, a discutir y acompañarlos en este proceso de descubrimiento. El otro elemento es que cuando vamos nosotros ampliando nuestras fronteras de conocimiento, tenemos que ir encontrando una organización interna, que esta organización interna tiene que ver con la forma en cómo sistematizamos y tiene coherencia. Y es un orden que implica consistencia, argumentación. Y entonces cada investigador va buscando los mecanismos para argumentar su trabajo. Y no es cumplir con la argumentación de que nos están pidiendo externos, sino cómo de manera interna yo estoy argumentando mi descubrimiento, mi objeto de estudio, cómo se está moviendo, y dar cuenta de ello implica rigurosidad. Entonces, yo creo que esto implica
mucho acompañamiento, mucha discusión, mucha comunicación con nuestros estudiantes. Y coincido con usted en que esto tiene que ver con la formación inicial desde los primeros semestres. Cómo entramos a procesos de observación, cómo desarrollamos nuestras inquietudes para hacer preguntas, cómo vamos tratando de resolver esas interrogantes. Entonces, aquí el acompañamiento no es que cumplan con la tarea del docente formador, sino que ellos vayan encontrando un espacio de diálogo. Les agradezco mucho, creo que por el tiempo pues estamos ya sobre él y ojalá y tengamos oportunidad de establecer otros momentos de diálogo que para mí son súper interesantes y apasionantes. Muchas gracias, maestra Sandra. Sí, gracias, doctor. Bueno, vamos a pasar a la entrega de Sandy, reconocimientos. yo quisiera agradecer nuevamente al doctor Víctor porque no cualquiera se dispone a compartir sus saberes de manera solidaria, y mi agradecimiento muy profundo por esta oportunidad que nos da nuevamente de dialogar con usted. Como dice, hemos tenido otros encuentros y en cada encuentro de verdad que aprendemos muchísimo con usted. Pues un agradecimiento muy, muy grande para por haber compartido sus saberes. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, Lupita. Un abrazo fraterno para todos, y para todas ustedes. Muchas gracias. Doctor, pues nuestro agradecimiento como institución también lo hacemos llegar a través de un reconocimiento por esta conferencia, por habernos compartido estas ideas tan interesantes. Y bueno, aquí está en la pantalla proyectándose ya el reconocimiento y se le hará llegar. Y bueno, pues le voy a dar lectura al mismo. La Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo, la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, Dirección General de Formación y Superación Docente, el Departamento de Educación Normal y la Escuela Normal Valle del Mezquital, dan el reconocimiento al doctor Víctor Ambrosio Espinosa por impartir la conferencia La construcción de proyectos de investigación en el 5º coloquio institucional, el cual tuvo como propósito compartir enfoques teóricos, metodológicos y técnicos en la construcción de objetos de estudio, convocado por la Escuela Normal Valle del Mezquital el día 24 de marzo de 2021 en modalidad virtual. Progreso de Obregón Hidalgo a 24 de marzo de 2021 y firma maestra Antonia Holguín Neria, coordinadora de investigación educativa de la institución, y el maestro Benigno Sánchez Naranjo, encargado de la dirección de la Escuela Normal Valle del Mezquital. Muchas gracias, doctor. Gracias por sus aportaciones y gracias al auditorio. Muchas gracias. Un abrazo fraterno para todos. Muchas gracias, doctor. La Coordinación de Investigación Educativa, representada por la maestra Antonia Holguín Neria y el doctor Juan Reyes Olvera, también le agradecen al doctor Víctor Ambrosio Espinosa Chávez, quien de manera altruista apoya este coloquio y de esta manera fortalece a los estudiantes de nuestra institución. Muchas gracias, doctor, a nombre de la Coordinación de Investigación Educativa. También recordarle a nuestros participantes en la conferencia que el link para registro se encuentra en el chat para que todos realicen el registro de participación en esta conferencia. Lo deseable en la innovación educativa no consiste en que perfeccionemos tácticas para hacer progresar nuestra causa, sino en que mejoremos nuestra capacidad de someter a la crítica nuestra práctica a la luz de nuestros conocimientos y nuestros conocimientos a la luz de nuestra práctica. Este es el momento de pasar a las mesas de trabajo para la presentación de proyectos de investigación o intervención educativa con la participación de estudiantes del 6º semestre. Ya los estudiantes conocen la sala en la que deben ingresar y en el chat encontrarán los links para que puedan ingresar. Recordamos a participantes de cada sala que el tiempo asignado para las mesas de trabajo termina a las 10:30, por lo que les solicitamos regresar a esta sala a las 10:30 para hacer el cierre del evento. Gracias. Tengan mucho éxito. Muchas gracias. Gracias, doctor. Excelente día. Hasta luego. Gracias.
Gracias, doctor. Excelente día. Maestra Antonia, un abrazo. Saludos, maestro Ambrosio. Gracias por compartir. Muchas gracias. Un gusto, maestro. Que tengan bonito día.